tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a grabar un capítulo más de nuestro podcast Enfermedad y Cura. Tenemos como invitada a la licenciada Norma Jiménez y al licenciado Gerardo Medina. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de algunos temas de lo que acontece aquí con nosotros en nuestro centro. Tratar de platicar un poco acerca de casos de pacientes que hemos tratado y ver cómo hemos o el paciente ha podido evolucionar o no ha podido evolucionar dependiendo la situación. Entonces, bueno, pues se gustan presentar. Norma, preséntate. Hola, ¿qué tal? Yo soy Norma Jiménez, soy licenciada en psicología, soy licenciada en pedagogía y tengo un diploma en tanatología. Yo soy Gerardo Medina, licenciado en acupuntura, acupuntura humana rehabilitatoria, y certificado en psiconeuroacupuntura, ¿vale? Son como nuestros perfiles, más bien, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, vamos a platicar un poquito. Fíjense que durante el tiempo que llevamos en este podcast hemos estado hablando normalmente de la enfermedad vista desde nuestra parte holística, como una parte de nosotros, que nosotros provocamos, que es causa de un límite, ¿no? Pero que nosotros a través de nuestra educación, a través de nuestro crecimiento, a través de nuestra cultura, nos lo vamos poniendo. Es decir, no es una enfermedad que provoquemos conscientemente. Sin embargo, nosotros sabemos que la enfermedad cae en nuestra responsabilidad. Y entonces al final una enfermedad o física o un accidente o incluso una incapacidad o un limitante para lograr lo que querramos en la vida, pues podría tomarse como un tipo de enfermedad, ¿no? Porque al final nos está poniendo un límite, ¿no? Es decir, si yo quisiera, no sé, obtener cierta cantidad de dinero y no lo logro, o relacionarme de una forma con las personas o con la pareja y no logro tener los resultados que yo quiero, pues finalmente eso está siendo un límite, ¿no? Y bueno, finalmente el proceso o la intención de enfermedad y cura es que los pacientes encontremos una forma de sanar integral desde adentro, no una forma solamente de quitar el síntoma para poder llevar o seguir tolerando la vida, ¿no? Que no nos complace, y hacer un proceso más profundo. Entonces, el día de hoy no sé si tengan me gustaría que me comentaran de algunos pacientes que hemos atendido aquí, cómo han tratado, cuál ha sido su sintomatología, si hemos logrado, tanto ustedes como el paciente, encontrar el origen de esa enfermedad. No solamente que hayamos nosotros ayudado a quitar el síntoma, ¿no? Sino que sí hayamos logrado entrar más profundo en el inconsciente y en la responsabilidad de nuestros pacientes. Pues sí, en mi caso la mayoría de los pacientes llegan en crisis, ¿no? Ya llegan en un estado donde ya no tienen motivación, no saben ya qué hacer con sus vidas, ¿no? Ya, desgraciadamente, cuando llegan a una terapia psicológica ya es porque ya llegan al límite, ya se encuentran perdidos. Entonces, en la experiencia que yo tengo, yo he observado que los pacientes que logran encontrar el síntoma o el origen del síntoma son pacientes que son constantes, ¿no? Son pacientes que no desesperan. La mayoría de los pacientes, la primera pregunta que te hacen es: ¿y cuántas sesiones necesito para mejorar? Entonces realmente eso es muy ambiguo, porque no hay como un tiempo determinado donde yo le diga con 6 sesiones vas a quedar al 100, ¿no? No es como una receta de cocina. Entonces ese es el primer punto que el paciente tiene que entender, que se tiene que enfrentar con sus miedos, con sus creencias, incluso que no son, ellos vienen con la firme convicción de que sus creencias son las mejores o son las que han llevado toda su vida, y en terapia se enfrentan pues que esas mismas ideas son las que los han llevado a esa crisis, a ese límite. Entonces yo he visto que los pacientes que logran hacer realmente cambios en su vida son pacientes que son constantes, que realmente aguantan las disciplinas que uno pone, que llevan al pie de la letra lo que se ve en terapia. Entonces, sí creo que los pacientes deben de cambiar como el concepto de lo que es terapia psicológica. Sí, lo que pasa es que con la contaminación que tenemos de la medicina moderna, de la alopatía, estamos acostumbrados a siento una molestia,
me tomo una aspirina y sigo funcionando, ¿no? Y entonces ese remedio mágico rápido es el que ahora se busca, creo que en todas partes, porque bueno, me duele el corazón, estoy deprimido, amanecí enojado, tengo una frustración y lo único que quiero con el psicólogo pues es que me quite el dolor y pues yo siga funcionando en mi vida. Sin embargo, eso no quiere decir que sané o que aprendí, porque bueno, muchas de las enfermedades, o yo digo que todas las enfermedades que nos llegan son para aprender algo. Sin embargo, no queremos el aprendizaje, porque el aprendizaje implica un proceso de dolor, un proceso de errores, un proceso de intentos que no me van a salir a la primera. Eso es aprender. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a que yo no quiero ese proceso de frustración, ese proceso de crisis. Quiero llegar al psicólogo, quítame este dolor. Por ejemplo, vienen parejas, luego a mí me han tocado casos, ¿no? De parejas o de la persona que viene más lastimada de una relación, ¿no? Y dice, es que yo no puedo vivir sin esta persona, me duele, lo extraño, y viene en una situación muy desesperante, ¿no? Muy parecida a una abstinencia de alguna droga, o sea, con una desesperación que yo los veo y digo, no están muy mal, ¿no? Sí. Sin embargo, después de le das 1 o 2 terapias, pero en cuanto la pareja regresa, que normalmente antes de hacer una ruptura definitiva en una relación, muchas veces es ese juego entre me voy, me regreso, pero cuando regresa la pareja, el paciente deja de venir, ¿no? Hasta que vuelven a entrar en crisis, se vuelve a ir y el paciente vuelve a regresar. No vienen buscando una solución de, oye, ¿cómo le hago para que ya no me duela, para que esta relación se mantenga o se termine, deje de dolerme, ¿no? Deje de yo sentir esta gran dependencia. Nada más quieren que yo les diga o que yo les dé la fórmula mágica para que la pareja se quede. Y bueno, eso no existe. Sin embargo, pues normalmente la pareja va a regresar y ese proceso puede llevar años, ¿no? Y yo veo a las parejas y mientras estén en una relación destructiva, son parejas que no van a progresar económicamente en sus proyectos. Cada que hay una crisis de estas, pues entran en depresión y evidentemente van a abandonar todo lo que tienen en su vida, ¿no? Yo veo y abandonan trabajo, proyectos, pierden dinero, descuidan a los hijos, o sea, todo esto pasa. Y después de esto regresa la pareja y otra vez como que todo está en calma. Pero después de 3 años, pues ya cuando por fin se termine, o de varios años, cuando por fin se termina la relación, voltean y ven su vida y parece que pasó un huracán. Yo siempre digo, el paciente llega aquí como si lo hubieran sacado de un huracán, de un terremoto, lo sacaron, ahí te lo pongo, y hay que armarlos básicamente, ¿no? Porque después de un proceso destructivo muy fuerte, llegan muy mal. Sin embargo, creo que hay veces que el paciente, cuando llega en ese proceso, es cuando está en condiciones para entender un proceso largo y profundo para su verdadera sanación. Así es. ¿No? Sí, realmente en esta situación, si nosotros lo vemos de esta forma, pasa en todos lados. O sea, yo trabajo mucho con la terapia física. O sea, aparte de trabajar con la psiconeuroacupuntura, que bueno, es un acercamiento hacia la psicología que me ha ayudado mucho para poder canalizar a pacientes a un trabajo de desarrollo personal importante. También quieren la fórmula mágica, ¿no? Que me duele mi rodilla y de pronto dices, ¿cuánto tiempo me lleva? ¿Desde cuánto tiempo le duele? No, pues ya tengo como 15 años. Dices, esperas que con una sesión se te va a quitar lo que llevas alimentando 15 años, ¿no? O también hay otros como problemas en los cuales los pacientes, o sea, en general, bueno, me toca mucho, y más en cuestión de rehabilitación, más en cuestión, sí, más de eso. Acupuntura es más orgánico, entonces es más fácil como irlos metiendo un poco más hacia esa parte, ¿no? Conocerse, o sea, cambiarle su estilo de vida, es un poquito más sencillo en la acupuntura. Pero en el ámbito de cuando la gente viene buscando un aspecto de rehabilitación, que yo también manejo el aspecto de rehabilitación, quieren que se les quite su problema de la noche a la mañana, ¿no? O sea, como de ya con esto, no, espérese, faltan muchas sesiones más. ¿Cuántas? Dices, es que no puedo definir cuántas, ¿no? Pues usted es el terapeuta, dígame, ¿no? Pues usted es el paciente, ¿no? O sea, realmente empieza ese mismo juego, ¿no? O sea, en esa parte, pero también les cuesta mucho trabajo. Donde más a veces te das cuenta que cuesta mucho trabajo la cuestión de la práctica clínica, porque eso sí, cuando estás en el ámbito de la universidad y todo, te muestran pacientes de libro, ¿no? Ajá. Es así, ¿no? Te dicen, no, si un paciente viene así, ¿no? Dices, pues fácil, no tiene esto. Pero cuando llega a la realidad dices, el paciente trae esto, pero también trae esto. Dios mío, ¿qué hago? ¿No? O sea, es ahí donde dices, bueno, ¿qué aplico? ¿O qué realmente, hacia dónde me dirijo? Porque los pacientes son caóticos, los pacientes son un caos.
un caos Pero completo. lo que pasa es que luego los libros, por ejemplo, nos dan casos específicos de un paciente, Ajá. pero cada persona es diferente. Entonces, por ejemplo, un dolor de rodilla no precisamente es una lesión física, ¿no? Ajá, O sea, eso. decimos, bueno, es que este cuate trae una emoción muy atorada y se le somatizó en la rodilla. Sí, a eso iba. Es la somatización más, ya se la torció, ¿no? O lo atropellaron hace 10 años y nunca se trató. Y entonces, pues no puedes tratar a todos, dolor de rodilla, le pongo agujitas, masaje y lo curo. Pero fíjate que realmente en el medio que nosotros nos desarrollamos y nos envolvemos como profesionistas, así es. Realmente así es la perspectiva. Como decía cuando abordamos el podcast, donde estuve contigo, hablamos de la situación de que a nosotros nos enseñan dentro del aspecto de la medicina cuadrada, ¿no? Del aspecto médico, pues, común, ¿no? Tradicionalista, entre comillas. Bueno, no, tradicionalista, no, tradicionalista es el perfil que de pronto nosotros vamos adquiriendo con el paso, obviamente, de la experiencia, que es donde dices, ok, me tengo que jalar hacia este lado. No todos lo hacen. O sea, realmente no todos, pero a nosotros sí nos meten en el contexto así cuadradísimo, ¿no? Dicen, no, tu paciente tiene que ser así y realmente las emociones no existen, ¿no? O sea, las emociones no afectan al individuo físicamente, casi así te lo dicen, ¿no? De que lo ves en rehabilitación y dices, mi paciente está deprimido, ay, ¿cómo sabes, no? Pues porque se le nota, ¿no? En su estado anímico. Pero además hay ciertas formas, por ejemplo, en las posturas, en dónde te duele, qué órgano está afectado, observas el lado derecho del paciente, el lado izquierdo, ¿no? Hablaba en un podcast con Dana y me decía que, bueno, ella evalúa mucho a las personas cuando los ve, checa su lado derecho, su lado izquierdo, pero primero ella dice, bueno, yo evalúo primero si está peleado o trae una bronca con su parte femenina o masculina, o trae conflictos con los hombres o con las mujeres, ¿no? Y en base a eso ya va haciendo va tejiendo como un diagnóstico, ¿no? Sin embargo, en la medicina moderna, que es la que busca la gente, porque son como fórmulas mágicas, te dicen, tómate 2 pastillas, haz esto, haz el otro, y te va a quitar. Y realmente funciona, pero es temporal, o sea, no es una sanación real, ¿no? Porque lo único que hace es seguirte dejando funcional, sin embargo, no te resuelve de profundidad, que es lo que debemos de buscar, porque además en el transcurso de nuestra vida va a llegar un momento en el que tengamos que entregar cuentas, y a lo mejor pues me doy cuenta que solamente fui llevando mi vida, fui ocultando mis síntomas y nunca encontré una sanación profunda para a lo mejor la búsqueda de una autorrealización, que es algo importante que todos los seres humanos estamos buscando. Bueno, ahí entra un efecto también paralelo, ¿no? En torno a lo que es psicología y lo que sería acupuntura, porque realmente, bueno, rehabilitación, porque estamos hablando casi del mismo punto, ¿no? O sea, pacientes de pronto resuelven su crisis emocional y ya dejan de venir. Pacientes en rehabilitación física resuelven su dolor de rodilla, dejan de venir. O sea, así sin más, ¿no? Dicen, no, y los vuelves a ver, ¿no? Entonces, no, ¿qué pasó? ¿No? Y, o sea, hasta tú piensas que hiciste algo mal, ¿no? En ese punto llega un punto existencial donde dices, ¿qué hice mal? O sea, realmente ¿qué hice mal? Porque yo le planteé un tratamiento, ¿no? Le planteé todo completo el proceso y no lo siguió. Entonces, ahí revisas tú, bueno, yo qué hice mal, ¿no? Pero de pronto ves a los pacientes y todo, ¿y por qué ya no fue? No, ya no me dolió. No, usted realmente es muy bueno y todo, ¿no? Así realmente me ha tocado, ¿no? Pero yo digo, o sea, no es que sea bueno, sino que solamente te quité el dolor, ¿no? O sea, fue lo único, pero el problema ahí está. Sí. O sea, realmente el problema ahí sigue, no porque no te duela, no está, ¿no? Es lo mismo que con la psicología, ¿no? O sea, hasta donde tocan tus botones emocionales, donde te das cuenta que no has trabajado realmente lo que tienes. Es que el trabajar a profundidad es difícil, ¿no? Es duro, porque lo que decía Norma ahorita al principio, o sea, es entrar en ese choque con cuestionamiento de tus creencias, ¿no? Y que de pronto te des cuenta que has navegado por el mundo con creencias falsas que no están en el mundo real, sino están en una fantasía, y de pronto que te enfrenten a esa realidad, que te digan, a ver, las ideas que tú tienes del amor son erróneas, ¿no? O sea, tú eres el de la bronca, no es la pareja, ¿no? O sea, la pareja, pues trae sus broncas, pero tú traes estas cosas en temas del amor, y estas situaciones de amor que tú crees que son reales, no son reales. El mundo no funciona así. La realidad es que esta forma de amar es una forma destructiva, y la tienes tú. Y entonces esa persona, pues a lo mejor siempre amó, creyó haber amado a las personas con la mejor intención, y tú lo tienes que enfrentar a que no, nunca lo hiciste bien. O sea, si traes una bronca, es doloroso, ¿no? O que tú le digas, a ver, el problema de tu rodilla no es físico,
es emocional y revisas, ¿no? Le dices, es que eres una persona orgullosa, inflexible, esto, el otro, ¿no? Y entonces la persona, no, pinche loco, no, la rodilla, dame algo y ya me voy, ¿no? Y entonces ese proceso es muy doloroso. Sí, de hecho la mayoría de los pacientes evitan, bueno, no de los pacientes, no de la gente en general, evitan el dolor. Ah, ¿no? sí, pues eso entonces queremos. por eso cuando llegan a una terapia psicológica, normalmente los empiezas a enfrentar con esa parte. Y entonces, cuando el paciente no está preparado o no quiere un cambio, pues ya no regresa, porque entonces los estás enfrentando con esa emoción, con ese dolor, con esa parte de que se hagan responsables de las acciones que están haciendo, ¿no? Porque es más fácil ir por la vida culpando al otro de las cosas que me suceden, de las desgracias que tengo yo en mi vida, a hacerme responsable y decir, bueno, todo lo que yo tengo ha sido provocado por mí. Entonces, eso es complicado para el paciente, es muy complicado que un paciente soporte un trabajo personal, es difícil. Pero sí, yo he visto en mi experiencia que los pacientes que realmente se enfrentan a esta parte, es algo muy satisfactorio ver cómo van evolucionando, ¿no? cómo van saliendo de ese hoyo, cómo realmente ellos empiezan a ver y te empiezan a decir, ¿sabes qué? Sí, toda mi vida he estado equivocado, ¿no? O esta parte sí la quiero cambiar. Yo pienso que en ese proceso yo le llamo la línea de no retorno, porque el paciente llega y empieza un proceso de trabajo de sanación con nosotros, una búsqueda de la cura. Y entonces nosotros, obviamente el proceso, nosotros como terapeutas, el proceso es primero como entramparlo, ¿no? Yo digo que si yo le suelto toda la verdad al cliente o al paciente, se va a ir, porque va a decir, no, oye, estás muy loco, o sea, yo no soy así, yo no soy eso, yo no soy el otro, ¿no? Sin embargo, es llevarlo poco a poco, a que vaya entendiendo que muchas veces, por ejemplo, yo trato de, ok, sí tienes razón, les voy dando como por su lado para que se vayan enganchando, pero también les voy dando información, ¿no? Y yo pienso que en ese proceso de desarrollo personal hay una línea en la que cuando ya la cruzan, el paciente ya no se puede ir. ¿Por qué? Porque este mundo anterior al conocimiento del proceso de cura, ya no les va a ser insípido, ya no les va a saber, se vuelve un mundo insípido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que la responsabilidad cae en ellos, ¿no? Entonces yo digo que ese proceso es un proceso que el paciente tiene que aguantar, que a veces hay pacientes que entran rápido en 3-4 sesiones, pero hay pacientes que tardan meses o años en poder aceptar esta parte, ¿no? Que es la parte donde los confrontas con la responsabilidad y el paciente empieza no solamente a decir, sí, cierto, fue mi responsabilidad, sino empieza a darse cuenta que realmente él provocó todo esto, ¿no? A darse cuenta que él atrajo a esta pareja destructiva, que él atrajo el fracaso, que él atrajo la enfermedad, que él atrajo todo esto que le ha dañado en su vida, que ha sido responsabilidad de él. Y entonces yo creo que cuando cruzan esta línea, empiezan en un proceso. En este proceso, cuando ya cruzan la línea, luego los pacientes entran en un proceso de me voy, pero ya no me siento acá, entonces regreso, me voy, regreso, hasta que hay un punto en el que ya se quedan en el proceso del desarrollo y ya es para toda la vida. Pero yo digo que la mayoría de los pacientes, antes de cruzar la línea, se están dando cuenta y ¡pum!, se van. Sí, se van. Y entonces se pueden meter a su mundo cotidiano, en el cual la enfermedad es causa externa, mis fracasos, las relaciones, no es mi culpa, es la pareja que estaba loca, o sea, donde todo esto tiene una justificación y se van al mundo a seguir viviendo igual, ¿no? Y quién sabe si regresan a encontrar un proceso. Porque hay gente que puede tolerar toda la vida. Yo digo que el 90% de las personas pueden tolerar una vida insípida o con frustraciones, y como no les es tan incómodo, pues no entran al proceso, ¿no? Lo que pasa es que es parte de nuestra educación, ¿no? O sea, realmente no es que lo soportemos, sino que así nos educaron. O sea, nos educaron a soportar, a normalizar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Anthony de Melo decía en uno de sus poemas, ¿no? Decía que los seres humanos, gran parte de los seres humanos son como personas que están hundidos en un pantano de mierda, ¿no? Así lo dice. Y dice, el problema es que tienes la cabeza aquí y bueno, pues la porquería te llega hasta aquí. Entonces, mientras que no hayan olas, no hay pedo, porque entonces puedes ir así, como por el mundo. El pedo es cuando hay una ola, que es cuando entra una crisis en tu vida, una relación se acaba, quiebras, pasa algo, la mierda te llega a la nariz y entonces ahí sí hay una incomodidad de pedir ayuda. Pero mientras no hayan olas,
puedes vivir en la mierda toda la vida. Eso lo dice Antonio de Melo, ¿no? Entonces, y creo que es muy parecido a la realidad, ¿no? O sea, yo digo, sí, hay gente que yo atiendo pacientes que digo, está cabrón, ¿no? O sea, ya relaciones destructivas, fracaso tras fracaso, etcétera, ¿no? Y siempre el paciente llega con la queja de es que me pasó, me hicieron, abusaron de mí, di mi confianza, se burlaron, hicieron esto, ¿no? Y nunca están conscientes de que ellos son los que causaron este proceso, este problema. Así es. Bueno, realmente en este caso también me pasan cosas como muy similares, ¿no? En torno a mis consultas, porque pues los pacientes llegan con un problema que realmente ya pasó su límite de tolerancia, o sea, ya la rebasó. Lamentablemente también cuando llegan conmigo, por lo menos esta sociedad está acostumbrada a que si no funcionó con el médico, busco a ver qué. O sea, eso ha sido un gran problema, ¿no? En lugar de decir, bueno, voy a acudir primero con alguien que me puede dar una orientación completa, ¿no? Pero también la gente no tiene esa información, también lo entiendo. Pero llegan y lo primero me dicen, es que me duele mi espalda. Lo primero que yo les digo, le voy a pedir una radiografía, porque no voy a hacerlo así a ciego, ¿no? Cuando me traen la radiografía, oh sorpresa, traen procesos de ya más de un montón de años, ¿no? Ni siquiera puedo calcular ni el tiempo, ¿no? Porque son procesos degenerativos, ¿no? Entonces ahí donde dice, ¿y es que por qué me duele? No, mire, o sea, su columna está degenerada, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué, no? O sea, si estoy loco, a mí me empezó el dolor hace un mes. Sí, el dolor le empezó desde hace cuándo. La detonación ahorita explosiva de esto es de un mes, ¿no? O sea, dice, no, realmente, pues usted carga, usted hace esto y todo lo hace mal, ¿no? Pero es que lo hace mal, ¿no? O sea, pero es que además nuestra educación, por ejemplo, es acudes a pedir ayuda hasta que ya estás hasta el full, mientras lo puedas tolerar, eso es lo que dice Antonio de Melo, mientras y ya vienen, pero ya vienen muy mal, ¿no? O sea, ya los traen hasta cargando, ya no puede caminar, ya no puedo respirar, ya me duele esto, me duele el otro, ya migrañas insoportables, y en ese momento vienen. Y yo pienso que la cultura no es es como de urgencias, ¿no? Yo luego digo que somos aquí de urgencias porque la gente viene a que le quites rápido el dolor que ya no soportan, pero ¿por qué no vienen en un proceso anterior? Es la cultura, ¿no? Por ejemplo, vienes aquí cuando tu pareja ya te dejó, ya tronó todo, ya pasaron cientos de cosas, y yo digo, ¿por qué no acudiste a una terapia? ¿O por qué no acudir a una terapia cuando tú sientes la incomodidad en la relación, cuando tú sientes que algo no está funcionando, ¿no? ¿Sí? Y luego todavía quieres llegar a salvar algo que ya es insalvable, ¿no? Hay veces que las relaciones yo las reviso y digo, pues ¿cómo, no? O sea, ya no hay forma, ya se insultaron, ya se engañaron, ya se golpearon, o sea, ya pasó todo lo que no podías permitir como ser humano que pasara en tu relación, en tu vida, ya pasó, y todavía vienes como ayúdenos, no queremos terminar, ¿no? Y yo digo, ya no hay forma, o sea, ya no hay amor, hay una dependencia tan grande que yo digo, esto no es amor, esto es una adicción. Y como cualquier adicción o una enfermedad, hay que curarla, ¿no? Hay que quitar esa adicción, ¿no? Y eso significa, te quito de la pareja, ¿no? Yo pienso que hay veces que sí hay que incluso como anexar a la gente, porque los síntomas son similares a los de la droga. Buen punto, algo que yo he notado mucho dentro de mi aspecto terapéutico, es que mientras no afecte la estética corporal, no acuden. ¿Sabes por qué lo digo? Porque realmente acupuntura, ¿sabes cuántas parálisis llegan? Mira. Ah, sí. O sea, de parálisis facial, o sea, ¿por qué? Porque obviamente su cara es asimétrica. O sea, no les importa el dolor de la cara, porque realmente hay veces que dicen, es que el dolor es tolerable, lo que no es ver mi cara si se te chueca, hubiera enchuecado, ¿no?, el pie o el brazo, pues te pones la camisa y ahí sigues en tu vida, pero es la cara y si no tienes de otra. Sí, lo mismo cuando ¿cuánto me cobra? No importa, enderéceme la cara. Ajá, cuando ven su estética corporal también, ¿no? Que dicen, es que se ve porque créeme que hasta les preocupa más, porque si es que esta rodilla la veo más hinchada que esta. O sea, y solamente se preocupa por eso. O te ves chueco, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, la última vez que me lesioné, me vi en el espejo y estaba chueco, o sea, te ves asimétrico, un hombro más abajo que otro, una pierna más larga que la otra. Y entonces ahí, aparte del dolor, es que te ves mal, ¿no? Uno de los enfrentamientos más grandes, por ejemplo, en el área de rehabilitación es poder observar tu cuerpo realmente como es, porque en rehabilitación hay muchos pacientes que obviamente se lesionaron, ¿no? O les amputaron,
o ya no pueden caminar, ¿no? Y les es muy difícil poder verse de frente, a lo mejor ya no de pie, o sea, o ya no, o ya sin un brazo, sin una pierna, ¿no? Y es ahí donde realmente entra ese proceso como de crisis. ¿Por qué? Porque obviamente pues lo físico les afecta mucho, ¿no? Que sería en ese sentido. Como un fondo, ¿no? Llegar al fondo, ¿no? En el área física es el salto de lo físico a lo psíquico, o sea, así de plano, así en el donde se rompen las dos partes es en eso, cuando afecta su estética corporal. Por eso es más fácil que un paciente quiera acudir a sesiones de estética a que realmente quiera acudir a unas sesiones de nutrición. Es diferente. No, sí. O que Sí, acuda a nosotros, sesiones de rehabilitación. Sí. Lo vemos que es, por ejemplo, aquí que tenemos spa para bajar de peso, moldeamiento de figura, quitar arrugas, ese se nos llena, pero también tengo un montón de psicólogos y ellos no se llenan, ¿no? Uh-huh. Y aparte la gente viene al spa y te dice, te pago de una vez mi tratamiento de 10 sesiones de un jalón, y no vienen al psicólogo y te pago de una vez mi tratamiento de 10 sesiones, ¿no? O sea, te pago una y te pago dos y en la tercera ya me siento bien y ya no vengo a la cuarta, ¿no? Uh-huh. Pero en la de spa te pagan las 10, terminan, oye, sí, me funcionó muy bien, ¿qué más tienes? Ah, pues tengo esto para la papada, otras 10, te las pago de una vez, ¿no? Y se pueden quedar aquí toda la vida pagando por verse mejor, ¿no? Pero yo digo, si mejoras tu concepto psicológico, tu proceso, tu autoestima, te vas a ver mejor también, ¿no? O sea, yo veo gente que trabaja mucho con su proceso de desarrollo personal, con su seguridad, con su autoestima, con su parte de curar desde un fondo. Esa gente se nota, esa gente brilla, esa gente quieres estar junto a ellos porque te dan energía, ¿no? Sí. Se dice que en el mundo hay gente que te quita energía y que te da, ¿no? No me acuerdo quién decía, quién te da gasolina y quién te roba gasolina, ¿no? Y entonces hay gente que tú te acercas a las personas y pueden estar muy bonitas, así que se hicieron de todo, pero estás 10 minutos con ellas y te intoxicaron, porque es gente que te roba la energía, ¿no? Es gente que todo les pasa, sufren y demás. Y al contrario, hay gente que estás 10 minutos con ellos y te quieres quedar ahí más tiempo porque te empiezas a llenar, ¿no? A veces solamente es hablar de cualquier cosa, a veces simplemente estar cerca de la persona ya te dio una energía, porque es gente muy positiva, más que positiva, con un proceso de desarrollo que se les nota. Uh-huh. Entonces, bueno, si la gente supiera que el desarrollo personal te vuelve atractivo, sería también a lo mejor más interesante, ¿no? Sí, nada más que el llegar a ese punto de atracción, pues hay que trabajar un buen, ¿no? Sí. Porque hay que desenterrar todo el pasado, porque normalmente todas las cosas que traemos, que nos limitan, que no nos dejan avanzar, pues vienen desde atrás. Entonces hay gente que no le gusta hablar del pasado, ¿no? No le gusta hablar de su infancia, no le gusta hablar de los temas que los marcaron en su vida, cuando eso es lo que se tiene que hablar, ¿no? Hay gente que no quiere enfrentarse con esa situación. Entonces es complicado. O sea, una persona que lleva un trabajo personal es una persona que yo considero que tiene primero mucho valor, ¿no? Se tiene que tener mucho valor para poder entrar a un trabajo personal, porque no es fácil, no es sencillo. Está tan estigmatizada la psicología o el proceso de pedir ayuda, que yo veo los pacientes que llegan y pueden venir y decir, oye, quiero un masaje para bajar mis lonjas y sin broncas, pero si llegan, oye, quiero una terapia psicológica, te lo dicen bajito. Sí. Oye, ¿cuánto cuesta la terapia psicológica, no? Ah, sí, ¿no? Es para usted. No, es para otra persona, ¿no? Y entonces ya lo pasas a un consultorio y ya te dicen la realidad, pero imagínate que es tan estigmatizado que alguien pida ayuda psicológica porque la gente piensa que eso es equivalente a locura, estoy mal, tengo un problema, ¿no? Y la apariencia nos mueve mucho, ¿no? Sí, no, incluso los mismos pacientes llegan a comentarte, ¿no? Que te dicen, ay, no, es que mi amiga o mi amigo o mi familia me dicen, ay, ¿a qué vas a que te terapeen, no? O sea, nada más vas a ir a regalar tu dinero, o nada más vas a ir a pagarle para alguien que te escuche. O sea, tan solo te sientes que necesitas pagar para alguien que te escuche, ¿no? Entonces realmente los pacientes llegan a escuchar ese tipo de comentarios y algunos sí se conflictúan porque de cierta forma también lo creen, ¿no? Y dicen, a lo mejor sí es verdad. Y hay otros que ya llevan un proceso más avanzado y dicen, no, o sea, yo vengo a ayudarme, ¿no? El primer paso es el valor que requiere una persona para pedir ayuda. Uh-huh. Llámese psicológica, llámese de rehabilitación o acupuntura, porque como dice Gerardo,
El valor es cuando ya te duele mucho. Antes aguantas, porque somos gente que aguantamos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerle? Porque yo digo que la mayoría de la gente que llega a una terapia con nosotros es gente que ya está casi en el fondo o ya tocó fondo. Es decir, ya no hay más para dónde irse hasta abajo, ya más bien para arriba y tienes que buscar ayuda. Pero ¿por qué llegar hasta ese punto? Yo la verdad es que he buscado y digo, la mayoría de la gente que llega y se queda realmente en un proceso de desarrollo personal, se queda a su proceso completo, no nada más a que le quitas el síntoma, es gente que ya viene muy lastimada, ¿no? O sea, gente que sí ya tocó un fondo y en ese fondo ya no hay mucho que hacer más que dejarte ir hasta la muerte o renacer, ¿no? Que es cuando yo digo que la gente está en el mejor punto para hacer, pero ¿por qué llegar hasta ese punto? Ya cuando llegas a un punto ya sufriste mucho, ya tu vida se volvió amarga, insípida, ya te pasó de todo y es cuando pides ayuda. ¿Por qué es eso? ¿Qué han descubierto? ¿O cómo cambiarlo? Yo creo que es cultural, ¿no? Sí. O sea, creo que es cultural, es cuestión también de educación, sobre todo en la cultura mexicana, ¿no? Que todavía tenemos como esa marcado de que somos los hombres son machos mexicanos y las mujeres tienen que ser mujeres resistentes, ¿no? Aparte de que dejamos todo al último. Exacto también. Entonces crecemos como con esa idea de ponerle o darle más prioridad a otras cosas, porque realmente crecimos y nunca nos hablaron de emociones, nunca nos hablaron de una estabilidad emocional, de cómo uno se debe de querer, uno se debe de cuidar. O sea, realmente siempre fue dirigido a otros, ¿no? Tú tienes que cuidar a tus hermanos, tú tienes que querer a tus papás, tú tienes que preocuparte por tal cosa. Y jamás nos dijeron, no, tú te tienes que preocupar por lo que tú sientes. Identifica tus emociones, cuando te enojas, qué te molesta, qué te pone triste, ¿no? Entonces realmente cuando no crecimos con esa información, pues crecemos siempre preocupándonos por los otros y también al mismo tiempo culpando a los demás. Entonces desde ahí es cultural. Realmente romper esa línea es complicado, porque desgraciadamente seguimos teniendo la misma educación, la misma cultura, ¿no? Lo mismo pasa en el proceso físico, dentro de la mecánica postural. O sea, realmente así como no nos enseñan a identificar nuestras emociones, no nos enseñan ni siquiera a sentarnos correctamente, o sea, no nos enseñan a lo que es la cuestión por lo menos del ejercicio, ¿no? De la actividad física diaria. O sea, por lo menos en ese sentido también es más fácil, ¿no? Ir con una tienda de ortopedia a comprarte una faja, a comprarte una rodillera, a comprarte una tobillera, en lugar de fortalecerlo. Porque realmente es diferente, ¿no? Se están diciendo, es que tienes que fortalecerlo, pero nadie nos lo dice, ¿no? O sea, es como de me lesioné, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, independientemente si fue lesión pasiva, activa, ¿no? O sea, independientemente de lo que haya sido, es más fácil como pues taparlo, ¿no? O sea, de mejor me pongo la rodillera en lugar de tener un proceso de rehabilitación, ¿no? En lugar de hacer un estiramiento, en lugar de hacer un calentamiento, en lugar de que si estoy viendo que a lo mejor mi niño camina un poquito chueco, ¿no? Como muy abierto de piernas, todo, llevarlo a terapia para que lo valore, no creo, ¿no? Mejor espero a que ya realmente ya sea muy avanzado y pues en ese punto los ortopedistas meten cosa y media, ¿no? Que bueno, es respetable, es parte de su trabajo, ¿no? Pero meten cosa y media en lugar de decir, bueno, mejor ponle a mi hijo ejercicios para que pueda caminar bien, ¿no? O sea, que pueda fortalecerse, que es diferente, ¿no? O sea, lo mismo sucede de este lado, ¿no? O sea, el aprender también a llevar nuestro proceso, porque el proceso en el ambiente psicológico es muy bueno, pero también, por ejemplo, en la medicina tradicional decimos que hay 3 factores que enferman a un individuo, que 2 de ellas son responsabilidad de él, que es las emociones, o sea, es una responsabilidad personal, la alimentación, que es una responsabilidad personal, y la climática, que es una responsabilidad externa, ¿no? O sea, también el parte de cubrirme y todo lo demás es parte de mi responsabilidad como ser humano ante este universo, ¿no? Ante este mundo. Es decir, está haciendo frío, me tapo, está haciendo calor, pues me descubro, ¿no? Está lloviendo, pues me cubro, ¿no? Está el sol a todo lo que da, me hidrato, ¿no? O sea, son cosas básicas que a la gente como que no le importa, ¿no? O sea, realmente en ese punto, en el aspecto de la enfermedad, he visto pacientes que dices, es que no sé por qué me duele mi garganta y están tomando frío, ¿no? Dices, ¿cómo, no? O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Es que no hay una parte de educación
en la que nos digan cómo cuidarnos, ¿no? Y bueno, que uno aprenda cómo cuidarnos, como por ejemplo, simplemente el aprender la parte natural de nuestro organismo, ¿no? O sea, nosotros somos tan rutinarios que tenemos que comer un horario, dormir un horario y hacer ciertas cosas en ciertos horarios. Cuando el cuerpo solito te lo dice, ¿no? O sea, si no tienes hambre, no comas ahorita. Te va a dar hambre, tienes que comer. Estás cansado, descansa, ¿no? Y la gente está cansada y no te toma 2 Red Bull y sigue en chinga, ¿no? Yo digo, bueno, no. O sea, deberíamos de tener la cultura como, siento cansancio, necesito descansar, pues voy, me acuesto un rato, a la hora que sea, ¿no? Porque está como mal visto además que la gente tome siestas. Y yo pienso que son bien necesarias porque es una forma de recargar tu energía, de mantener tu creatividad, de mantener tu positivismo, de mantener tu proyecto en camino, ¿no? Obviamente es la hora de comer, pues como saludable, ¿no? Es la hora de cenar, seno saludable, pero finalmente no estamos acostumbrados a eso, ¿no? No nos cuidamos, ¿no? Como dices, hace frío, pues lógico, me tapo, ¿no? Pero no, la gente no tuvimos esa educación, esa cultura. Yo luego digo que muchas cosas en nuestra vida deberíamos de haber tenido como una materia, ¿no? Así como tomé español, matemáticas, 1, 2, 3, física, todo eso, deberíamos de haber tenido una educación financiera, 1, 2, 3, educación emocional, 1, 2, 3, educación del amor, 1, 2, 3, educación del cuidado personal, 1, 2, 3, ¿no? Y graduarnos en cada una de esas áreas, pero no las tenemos. Entonces vamos creciendo muy a como yo pienso que deberían ser las cosas, y creo que de ahí viene el origen de muchos conceptos o ideas erróneas con las cuales yo voy interpretando el mundo. Sí, realmente sí, es un aspecto bastante interesante porque pareciera que todos los pacientes como que son muy similares, ¿no? En algún punto exacto llegan a ser muy similares por lo mismo del factor educacional, ¿no? O sea, porque al final del día como población nos educaron como muy general. Tenemos esa parte también del inconsciente colectivo, la parte obviamente de la educación colectiva, ¿no? Freud dice que somos como hechos en serie, ¿no? O sea, Freud dice, ¿sí? Somos hechos en serie en 4 modelos, ¿no? Que son las 4 personalidades, ¿no? Flemático, colérico, bueno, el cuarto. Bueno, son 4. Freud dice, no, de ahí no sale, o sea, o eres una o eres otra, no hay más, ¿no? Así es. En el aspecto psicológico yo creo que podemos ayudar un poco más en ver cuáles son los mitos y las realidades de una terapia psicológica. O sea, de ahí, si la gente empieza a tener claro cuáles son los mitos y cuál es la realidad de una terapia psicológica, quizás la gente empiece a pedir ayuda antes de la crisis, ¿no? O antes de tocar fondo, de ya no saber qué hacer, ¿no? Entonces creo que sí es importante, hay muchos mitos alrededor de una terapia psicológica. Entonces cuando la gente empieza a descubrir que sí y que no, quizás les quede más claro que es un trabajo personal. Mira que el objetivo, por ejemplo, antes de que intervenga Lorenzo, el objetivo que según se supone, ¿no? Digo, entre el deber ser y el ser, pues a veces no se logra el deber ser, ¿no? Pero nuestro objetivo como terapeutas, por lo menos como nos lo plantean en la medicina tradicional, es que el paciente no dependa de nosotros. O sea, realmente es el objetivo mayor, ¿no? O sea, que tú llegues a un proceso en el que el paciente ya no dependa de ti, pero él requiere ir contigo por un proceso preventivo. O sea, realmente no depende completamente de ti, pero ya es una persona que por lo menos pide punto de opinión, ¿no? O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, yo en la psicología he descubierto, bueno, no he descubierto yo, sino que he aprendido a través de los diferentes maestros que he tenido, que la persona llega a una terapia precisamente porque las dependencias que tiene en el mundo, llámese hacia una familia, hacia una pareja, hacia el dinero, hacia el trabajo, o sea, somos dependientes, nuestra ocasiones es que somos dependientes siempre de algo, ya me hace sufrir. Entonces dicen los maestros, bueno, cuando llega un paciente en ese estado, que la mayoría llegan así, el paciente no lo puedes quitar de su dependencia y dejarlo libre, porque no sabe moverse en el mundo, siempre necesita agarrarse de alguien para depender. Entonces en ese proceso el paciente se agarra de nosotros, ¿no? O sea, yo digo, bueno, cambio tu dependencia
a la aceptación por la dependencia a mi aceptación, ¿no? Ahora la aceptación que vas a buscar es la de tu maestro, ya no la de los demás. Y el paciente dice, va, y entonces, pero se vuelve dependiente a ti. Es una forma de entramparlo, porque al final si tú le quitas las dependencias no se va a quedar contigo, se va a ir a buscar otra dependencia, ¿no? Y en el proceso, pues como dices, el objetivo es que llegue un punto en el que también ya lo empieces a soltar y ya no dependa de ti, y entonces ya empieza a poder fluir solo en el mundo. Yo tengo muy pocos pacientes de ese tipo a nivel preventivo, que realmente tú les puedes decir, pues ya, lo voy a estar atendiendo una vez al mes, ¿no? Para pues estar checando, a ver si aparece algo nuevo, ¿no? Si aparece alguna situación, llámeme, puede venir sin mayor problema, ¿no? Aún con hasta cierto punto sin cita, ¿no? O sea, de esa forma, y sigo manteniéndolos, ¿no? Sino de ese proceso, pero por así decirlo, imaginemos, de un promedio de 100 pacientes, 2. O sea, realmente es complicado. Es complicado. Es muy complicado, tú dices, o sea, a lo mejor del promedio de 100 pacientes, 2, o sea, ni siquiera 2 de 10, ¿no? O sea, 2 de 100. Porque no todos tienen ese aspecto de decir, no, yo estoy bien, voy a seguirle pagando al terapeuta. Ahí sienten como que ya están bien, ahora te estoy pagando por pagarte, ¿no? O sea, porque ya no estás haciendo nada, ¿no? Tengo muy pocos pacientes así, o sea, realmente. Es que el problema es que el paciente cuando llega derrotado, pero el paciente cuando se empieza a sentir mejor, ya empieza a vernos como algo innecesario. Y lo peor, nos empiezan a ver como que no sabemos. Luego el paciente viene ya a darnos la explicación, ¿no? Dice, a ver, yo tengo esto, pero creo que es esto y debo de hacer esto y esto. Entonces el paciente empieza en un proceso donde empieza a ver como menos al maestro, ¿no? Y yo digo que es complicado ese proceso. Finalmente el paciente luego se tiene que ir, seguir experimentando y luego vuelve a regresar ya cuando se vuelve a caer. Pero es un proceso, es un problema porque el ego entra luego en protección del individuo para decirle que no necesita esto que le estamos dando aquí, que estamos locos, que estamos... De hecho, por ejemplo, yo he tenido muchos casos donde la familia viene a reclamarme, oiga, traje a mi paciente, a mi familiar para que le ayude y ahora resulta que le dijo esto y que ya se va a salir de la casa y que ya está haciendo esto, entonces no entiendo su terapia. O sea, si se lo traje para una cosa, ¿por qué hace otra cosa, no? Y yo digo, bueno, es que me lo traen para que yo le ayude a la persona. Pero luego cuando traen un paciente, lo que quieren es que les ayudes a que esta persona se adapte a la persona, a lo que quiere. Por ejemplo, los papás dicen, yo lo que quiero es que mi hijo me obedezca y haga lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es que este cabrón tiene que estudiar medicina. Entonces, dígale que va a estudiar medicina. Ya cuando ya están conmigo, de repente llega el hijo y le dice, ¿sabes qué, papá? Ya decidí que voy a estudiar filosofía. ¿Cómo? Entonces vienen y me reclaman, ¿no? Claro, ¿sí? Sí. O la pareja, ¿no? Llegan conmigo y en una terapia de pareja luego empiezo a trabajar individual y entonces llega un punto en el que sabes que tienes ya que dejar a tu pareja. Y viene la pareja, oye cabrón, venimos a salvar nuestro matrimonio y ya nos estamos separando y que tú estás de acuerdo. Y yo digo, bueno, la forma como ayudar es esta, ¿no? Pero la gente no la va a entender. El primer problema es la gente externa y luego el propio paciente, que es el que menos va a querer. Eso es una realidad. Yo hace poco tuve un paciente que lo trajo su mamá, un paciente ya de 23 años, ¿no? Entonces lo trae de entrada la mamá, ¿no? La mamá siente que tiene conflictos con él porque la señora exactamente quiere que haga lo que ella quiere, ¿no? Sin embargo, en el proceso de la terapia, bueno, él entiende que ya es un ser adulto, ya es un ser capaz, ¿no? Y en la historia de su vida nos damos cuenta, bueno, él se da cuenta que realmente la mamá pues siempre lo ha tenido como en la mano, ¿no? Donde la mamá lo dirige, le dice que sí, que no, que sí va a poder hacer, que no va a poder hacer. Entonces, cuando él se empieza a dar cuenta de estas cosas, él empieza a tomar decisiones distintas. Y en efecto, o sea, pasa que la mamá viene, dice que qué pasa, que ella buscaba una solución y que ahora el hijo pues empieza a tomar decisiones donde ya no está de acuerdo. La diferencia es que él empieza a tomar sus decisiones, ¿no? Pues es un adulto de 23 años donde todavía le tenía que pedir permiso a la mamá para ciertas cosas. Pues es que la mamá, los papás no dejan crecer a los hijos, ¿no? ¿Sí? De hecho hay casos donde yo veo y tienen 40 años, hasta 50 años, ¿y dónde vives? Con mi mamá, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? Pues es que, no sé, me junté, me separé y cuando me separé, pues regresé a la casa de la mamá. Sí. Y yo digo, ¿y cómo es posible, no? O sea, a mí no se me hace como algo sano ni lógico, pero es muy común. Y lo peor es que a los 40 o 50 años el papá o la mamá, o ambos, le siguen resolviendo la vida al hijo, ¿no?
le siguen llenando el refrigerador, haciendo la comida, planchándole la ropa, lavándole la ropa, teniendo agua caliente, ¿no? Donde el individuo de 40 años, pues obviamente es muy cómodo vivir con los papás porque en la casa de los papás todo está resuelto, ¿no? Y vivir en tu casa solo, pues tienes que resolverte todo. Si no lavas ropa, no hay ropa limpia. Si no echas gas al tanque, no hay agua caliente. Si no limpias tu casa, no se va a limpiar. Entonces, esa responsabilidad, creo que es como una... Se quejan los papás y los hijos de eso, pero creo que es como un complot entre los dos, ¿no? Sí, como sí, que el sí. papá te quiere que te vayas, pero no te dejas, y como que tú quieres crecer, pero tampoco te sueltas, ¿no? Entonces, Es una zona de confort. es una zona de confort. Sí, muy Mira complicado. que a mí no, o sea, a mí no me ha tocado esa parte, digo, yo no trabajo a ese nivel, ¿no? Tan de quejas de parte de otras personas, pero también llega un punto en el que, bueno, me pasó mucho en la clínica donde hice mi servicio social, que creo que por lo menos si no la conocen la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, tenemos una clínica integral universitaria, no es parte de la universidad, o sea, nosotros hacemos servicio ahí, o sea, realmente es una, aparte, o sea, está dentro de los límites, pero es una situación aparte de la universidad, ¿no? Ahí los pacientes, bueno, se instituyó desde el 2008, realmente esa la clínica. Pues hay pacientes que desde 2008, 2010 llevan ahí, ¿no? O sea, llevan un proceso de tiempo, se casan ahí con la clínica, ¿no? Realmente viven su vida ahí adentro. Uh-huh. Y llega un punto en el que tú como pasante nuevo, ¿no? O sea, porque pues saben que cada año van cambiando gente, ¿no? Tú como pasante nuevo, ¿no? Los pacientes ya hasta saben de su padecimiento, o sea, ya hasta te dicen qué puntos ponerle, qué le están trabajando, o sea, pero te lo dicen así, ¿no? O sea, ahorita que mencionaste eso me vino a la cabeza, ¿no? O sea, pacientes que llevan 10 años ahí, yo hasta de broma le decía a algunos pacientes, ya 10 años ya debieron de haberle dado el título, ¿no? Ya, yo creo que ya tiene hasta lo de 2 carreras aquí. Entonces, pero hay pacientes que dicen, no, el otro terapeuta me ponía otro punto acá para la ansiedad, ¿no? Y yo, sí, pero el otro terapeuta estaba viendo desde otra perspectiva terapéutica, ¿no? O sea, hay unos que de pronto, ¿no? Como tenemos tantos medios para trabajar, es que el otro terapeuta me hacía masaje. Digo, ajá, pero yo no soy el otro terapeuta, ¿no? O sea, era un choque ahí completo, y bueno, porque en la clínica es algo que ya está como muy establecido, ¿no? O sea que pues no tienes un tratante fijo, por lo menos aquí si no sucede, ¿no? Porque tú como tratante fijo y les vas como igual vendiendo a la persona que eres, ¿no? O sea, van conociendo realmente el terapeuta que tú eres y eso es lo que van siguiendo. En la clínica pues realmente es diferente, ¿no? A veces se quedan con un terapeuta o buscan a ese terapeuta porque si vieron mejoría, pero así hay pacientes así de tercos, así de necios de, no, el otro terapeuta la ponía aquí, ¿no? Sí, pero ¿por qué se lo ponía? No sé, pero eso me calmaba la ansiedad, él decía, ¿no? Y yo, ok, ¿no? Sí. Pero lo mismo pasa en la psicología. Sí. Cuando ya viene un paciente que ya vio por varios psicólogos, porque luego, fíjate, yo noto que el paciente empieza a brincar de psicólogo en psicólogo hasta que encuentre uno que le dice lo que quiere escuchar, ¿no? Y entonces viene de repente contigo y te dice, tú le empiezas a dar la terapia y dices, oiga, pero no, es que el otro psicólogo me manejaba esto y me decía esto y me decía lo otro. Entonces es complicado trabajar con ellos porque lo único que están buscando ellos es quién les va a dar, por llamarlo de una forma, la sobada de perro, ¿no? Hay psicólogos que sí se prestan a eso, o sea, con tal de mantener a sus pacientes, dicen, no, sí, tú tienes razón, y les dan como el avión, y yo digo, está cabrón, yo no les puedo dar el avión, por más que yo quiera, porque además yo amo tanto mi profesión, que yo prefiero tener pacientes comprometidos y que le entren, a pacientes que nada más los tenga aquí, que me estén quitando el tiempo. Imagínate, tener que escuchar a un paciente que sabes que no quiere trabajar con su vida, que no va a resolver ni madres, y que lo único que busca de ti y te viene a pagar es para que tú le des como el avión y la suave de que sí, vas bien por tu vida, no te preocupes. Yo no puedo, yo digo, finalmente yo prefiero no ganarme ese dinero a perder mi tiempo con ellos, ¿no? Pero hay pacientes que, así como dice Gerardo, ¿no? Vienen de otros lados y dicen, no, es que debería ser así y así. Entonces yo luego veo, y cuando me doy cuenta que no quieren trabajar, yo sí les doy una barajeada bien de lo que es la terapia, de cómo va a funcionar y de sus responsabilidades para que el paciente sepa si le entra o no le entra. Realmente muchas veces el paciente busca, a lo mejor viene a una terapia porque luego también es una forma de apaciguar las situaciones que tiene en su casa, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente dice, es que si no tomas terapia ya no podemos estar juntos. Entonces viene a la terapia para que el otro se calme, la pareja, los papás, no sé quién sea,
y digan, bueno, ya está en terapia, pero el paciente no quiere trabajar realmente, ¿no? Y es esa parte como que, bueno, vengo, te escucho, les digo que ya tomé terapia contigo y pues ya, ¿no? Y hay veces que funciona, porque sí funciona a veces cuando logras que el paciente se enganche y entre en un proceso real de desarrollo, pero luego es difícil porque el paciente solamente quiere la píldora mágica que le quite el dolor, o la molestia externa, que en ese caso puede ser la pareja o la familia, ¿sí? Y seguir con su vida normal, ¿no? Seguir haciendo su desmadre, ¿no? Es como en los grupos de alcohólicos, ¿no? Cuando un paciente llega, cuando un alcohólico llega a un grupo, por su propio pie toca la puerta, abre y dice, soy alcohólico, y yo creo que ese alcohólico tiene posibilidades. Pero muchas veces en los grupos los lleva la pareja, ¿no? O los papás, es que ya no para de tomar y aquí se los dejo, pum. Y ese cuate va ahí para calmar la bronca, porque ya lo amenazaron, te voy a dejar, te voy a anexar, te va a pasar algo, ¿no? Y van para parar la bronca, pero en cuanto se les olvida que llega otra vez el ego arriba y dicen, no, tú eres chingón, no necesitas de esto, van a abandonar el proceso y van a seguir en su proceso destructivo. Entonces aquí como para ir avanzando con el podcast y ir dando tips, ¿qué se recomendaría? Por ejemplo, tú hablabas de mitos y realidades de la terapia. ¿Qué se recomienda a la gente que nos escucha que sería bueno hacer para que la gente empiecen a poder acercarse a un proceso de curación integral, de fondo? ¿Qué podríamos recomendarle a la gente? Pues primero es ver, es observarse, ¿no? Es que la gente observe su vida y que sea honesto con ellos mismos de qué tanto estoy satisfecho o satisfecha con lo que yo he hecho, ¿no? De entrada es eso, porque muchas veces estamos como en algo tan rutinario que ya no nos damos cuenta si lo que estamos haciendo es realmente lo que quiero o si es lo que me hace feliz, ¿no? Simplemente en los trabajos, si realmente estoy a gusto en ese trabajo o no lo estoy. Entonces es como hacer una revisión. Estoy a gusto con mi relación de pareja, estoy a gusto en mi trabajo, estoy a gusto en lo que estoy estudiando, me hace feliz, es lo que yo esperaba. Y de acuerdo a esas respuestas que cada uno obtenga, entonces es ver si la respuesta en la mayoría es no, entonces algo está pasando, ¿no? O sea, no normalizar el cómo nos sentimos. Estamos acostumbrados a normalizar ya el sentirnos mal, el hacer las cosas por obligación, el hacer las cosas porque la sociedad nos lo impuso, el estudiar una carrera porque es lo que me tocó estudiar, ¿no? Entonces ya lo normalizamos. Entonces cuando nosotros empezamos a no normalizar esas cosas, entonces podemos llegar a terapia antes de entrar a la crisis. Antes, a lo mejor voy a la mitad de mi carrera y me doy cuenta que no me gusta, ¿no? Entonces en ese momento es buscar terapia y decir, ¿cómo le hago para tomar la decisión y encontrar el valor de dejar esa carrera, a pesar de que todo el mundo me va a juzgar, pero es algo que no me gusta, ¿no? Es la manera de agarrar valor y de decir, sí, esto no quiero esto para mi vida. Y entonces, antes de llegar a la crisis de terminar esa carrera y empezar a trabajar y dedicarme a algo que me va a hacer infeliz, es antes, ¿no? Tomar como los puntos de rojos, donde algo que pasa en mi vida no me gusta, pido ayuda, ¿no? Sí, toda la vida tenemos focos rojos, nada más que no los vemos, no los queremos ver, pero todo el tiempo la vida o el universo, como lo quieran llamar, nos está mandando señales de que ahí no estás bien, ahí tienes que mover. Cuando nos aferramos a eso, el universo va a llegar y te va a dar un chingadazo. Me acordé de la frase, dice, donde le quieres hacer un amarre, ahí no es. Ahí no es, exacto. Sí, me acordé de esa frase. Algo similar. Dice, donde buscas lo de un amarre, ahí no es. Sí, está tan real y es difícil, ¿no? Es difícil porque realmente estamos acostumbrados a la seguridad, ¿no? Y por ejemplo, estar en un lugar haciendo algo que ya te da seguridad es muy difícil dejarlo, ¿no? Porque aparte no solamente es que tú lo dejes, sino que tu entorno en general se va a oponer a que dejes algo que ya era seguro, llámese un trabajo, una relación, ¿no? Una carrera, ¿no? Yo he tenido pacientes que tienen 30, 35, 40 años y nunca han disfrutado su carrera, ¿no? Y en esas alturas dices, es que ¿cómo cambio de trabajo? Tengo una hipoteca, tengo hijos en la universidad o en la primaria, en la secundaria, tengo una familia, tengo tengo un carro que estoy pagando, o sea, dejo mi trabajo y todo eso, ¿qué le va a pasar, no? Y realmente es complicado, ¿no? Pero sin embargo yo digo, bueno,
vamos a empezar a buscar la alternativa para que lo vayas dejando poco a poco, solucionando los temas económicos, pero sí te vayas adentrando en algo que tú amas hacer, porque pues realmente el problema es que creo que luego somos tan tolerantes que podemos aguantar tanto tiempo algo que no nos hace feliz, pero nos podemos seguir quedando ahí por la comodidad, por el miedo o por alguna situación que podemos pasarnos ahí toda la vida, ¿no? Y no lo disfrutamos y es complicado. Entonces tal vez sería eso como tú dices, ¿no? Pedir, acostumbrarnos a pedir ayuda cada que haya alguna incomodidad. Luego suena como muy dependiente, como muy lógico, ¿no? Como cómo no voy a poder tomar yo mis decisiones. Y yo luego les digo a las pacientes, bueno, tus mejores decisiones que has tomado en tu vida te tienen en este punto en el que estás viviendo. Si este punto actual no te gusta los resultados que tienes en tu vida, no disfrutas tu vida, tu relación, tu trabajo, es por las decisiones que has tomado en el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que deberías de poner en cuestionamiento la toma autónoma de tus decisiones y a lo mejor empezar a solicitar apoyo o dirección para tomar las siguientes decisiones, para que esta situación de resultados negativos o que no te agradan se empiece a cambiar, ¿no? Y pues tal vez un poquito la cultura, ¿no? Por ahí escuchaba, creo que Odindo Peirón, ¿no? Decía que terapia era como canasta básica, ¿no? Es arroz, carne, leche, huevos, terapia, ¿no? Sí. O sea, es canasta básica. O sea, la realidad es que, por ejemplo, se dice el dentista, tienes que ir una vez al año. No es cierto, vamos al dentista cuando ya se me picó el diente, cuando ya me dolió, cuando ya me pasó algo, hasta ese momento voy al dentista. No comer, ya. Sí, y antes no. Sí. Y yo conozco gente que se le rompe un diente y se le deja de doler y se lo dejan roto hasta que les vuelve a dar la molestia, ¿no? Y la terapia debería ser igual, o sea, debería ser así como algo... dependiendo tu situación, pero si es por prevención, yo creo que una terapia a la quincena o al mes te puede ayudar bastante. Evidentemente cuando estás en crisis hay que ir a por lo menos una vez a la semana, hay veces que hasta 2 veces por semana para poder salir de la situación, pero no dejarla. Así deberíamos de estar conscientes que la terapia es canasta básica, ¿no? Hay países primermundistas, por ejemplo en Europa hay algunos países donde por ley te obligan a ir a terapia. Si vas a pedir un trabajo te piden tu score de terapia, ¿no? Si no tienes terapeuta, todas las empresas tienen un psicólogo que te puede dar terapia. Es básico tomar terapia. En México es hasta ofensivo para algunas familias el decir necesitas ir al psicólogo, ¿no? Es ofensivo, es como decirles, creo que estás loco, ve al psicólogo, ¿no? Y la gente dice, pues si no estoy loco, y yo digo, bueno, la terapia por ejemplo, es un mito, ¿no? Un mito que ronda alrededor de una terapia psicológica. Que solo los locos van a terapia. Que solo los locos van a terapia. O los dañados mentalmente. O también, por ejemplo, hablando de la parte de la educación, que es lo que tenemos que romper, y de otro mito es que muchos papás llegan y traen a sus hijos a terapia, ¿no? Y entonces yo siempre digo, ok, sí, traigan al niño, ¿no? Pero realmente los que necesitan terapia son los papás, ¿no? Porque los papás son los que dirigen a los hijos, los papás son los que van a poner límites, consecuencias. Sí le va a ayudar al hijo, pero evidentemente uno como psicólogo, en cuanto te llega un niño, dices, trabajo una terapia con ellos y 10 con los papás. A ver, ahora necesito que entren ustedes. Sin embargo, el papá, no, yo estoy bien, atiendo a mi hijo. Y bueno, uno hace lo que puede con los hijos, los niños, pero la bronca es el papá y la mamá, ¿no? No, porque el niño se está educando a través de un guía. ¿Y quiénes son los guías principales? Pues los papás. Entonces, si los papás no se encuentran bien y no se dejan dirigir, difícilmente van a poder dirigir a sus hijos. El problema grave de esto, y ahorita Gerardo me va a poder apoyar mucho en este tema, es que cuando no acudimos a terapia en tiempo y forma, ¿sí? Y dejamos que avance las situaciones incómodas y seguimos tolerando y soportando, esto se va a somatizar en algo. Gerardo, ¿tienes un diplomado en qué? Es una certificación en psiconeuroacupuntura. Psiconeuroacupuntura, que se refiere mucho a la somatización. Entonces yo digo que contigo llegan ya los pacientes somatizados, es decir, ya toleraron tanto el pedo psicológico que traen, ya pasaron tantos años, ya soportaron a la pareja, al trabajo, a la familia, a situaciones incómodas, a la frustración, a una carrera que no disfrutas, un trabajo que no te llena, estar haciendo cosas que solamente tienes que hacer por cumplir, por ganar dinero, pero no disfrutas. Entonces eso se va a somatizar en algo. El cuerpo te va a reclamar, te va a decir, a ver, aquí tienes una bronca, tú no estás feliz, tú no estás disfrutando lo que haces, ahí te va Norma decía ahorita,
cuando no te dejas guiar, cuando no pides ayuda, el universo te va a llegar a dar un chingadazo y ese chingadazo se va a representar en algo que te va a pasar ya físicamente. Llámese una migraña, llámese un dolor de rodillas, llámese un accidente deportivo, un accidente automovilístico o un accidente tan absurdo como que vas saliendo y te caes de las escaleras y te rompes la pata, ¿no? Y entonces esos pacientes ya llegan contigo. ¿Cómo es esa situación, Gerardo? Bueno, es curioso porque en parte de ello yo les puedo obviamente recomendar que también vayan revisando, ¿no? O sea, la cuestión de la somática. Por ejemplo, hace poco que tuvimos el curso nocturno, les había dicho, analicen su cuerpo, o sea, siéntanse, porque así como dice esta norma, ¿no? A los pacientes no les gusta sentir o experimentar dolor, a nadie. El ser humano prácticamente está diseñado para sentir dolor, pero lo tapa al grado de generar un sufrimiento posteriormente, ¿no? Ahí entra la situación obviamente de placer y dolor, ¿no? Somos seres que nos guiamos mediante el placer y huimos del displacer, ¿no? O sea, lo que es displacentero no nos gusta. Y me pasa mucho en cuestión a lo físico, ¿no? En donde tú te das cuenta dentro de la mecánica del paciente y también la cuestión psicoemocional del paciente basada en la mecánica, que por ejemplo dices, no, es que de repente ves su semblante, ¿no? De pronto están enojados, le tocas la rodilla, ¡ah! ¿No? O sea, pero así la hacen, ¿no? O sea, cálmese, ¿no? Es que me dolió si lo toqué así, ¿no? O sea, ahí es donde te das cuenta de la somática tan fuerte que tienen, ¿no? O sea, tú dices, su problema está aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque usted es muy orgulloso, usted es muy enojón, es bien duro y consigo mismo, bien inflexible, ¿no? O sea, se lo dices, ¿por qué? Porque dices, no, es que yo no soy así, mueva su rodilla, ¿no? Así de sencillo, ¿no? A ver, mueva su rodilla, no, es que me duele, ve cómo es bien rígida. O sea, realmente, ¿no? Si usted pudiera hacerlo, en este momento me diría, no, sin problema. Pero usted mismo que vea cómo me está contestando. Me está contestando duro, rígido, fuerte, como si se tuviera que enojar conmigo. Yo me he tenido muchos pacientes que realmente a mí me han reclamado, me han dicho de cosas, me han recordado a mi mamá, ¿no? Pobrecita, creo que le suman los oídos bien feo muchas veces. Pero realmente yo es ahí donde me planto y les digo, o sea, ¿está enojado conmigo o con quién? Porque realmente yo no soy el culpable de su problema, ¿no? Porque yo he tenido pacientes también en rehabilitación que lloran, sufren, me la recuerdan, ¿no? Me dices que usted es un maldito y cosas así. Le digo, o sea, yo no. Le digo, yo no te generé esta enfermedad. O sea, no fui yo. O sea, tú estás acudiendo conmigo a que yo te rehabilite. Porque ese es el término correcto, ¿no? Los terapeutas somos rehabilitadores. Entonces, me estás viniendo conmigo para que yo te rehabilite. La rehabilitación es dura, es fuerte, duele porque estás conectando contigo. Realmente yo a veces es como los he canalizado a psicología, le digo, si tú no resuelves tu problemática interna, no vas a avanzar. O sea, realmente no vas a avanzar. Me dice, pero le digo, tienes algo aquí que está ahí atorado, ¿no? O sea, muy atorado. Y hemos tenido, por ejemplo, estas terapias que trabajo, por ejemplo, con mi amigo Juan, ¿no? Que trabajamos ahora holobiomagneto-puntura, ¿no? O sea, así completo, en donde trabajamos acu y biomagnetismo para poder liberar los procesos por lo menos emocionales, trabajar los aspectos físicos y obviamente así ya más afuera es más fácil decirle al psicólogo, ten, ¿no? Sí. O sea, realmente nos vemos como en el sentido, o sea, yo por lo menos en un sentido práctico, lo veo como que somos los parteros de esto, ¿no? O sea, sacamos al bebé, ahí está, ten pediatra, ¿no? Haz lo que quieras. Y haz lo que quieras con él, ¿no? O sea, realmente yo me voy a enfocar en este proceso, ¿no? Y este proceso para el paciente luego suena complicado, porque el paciente dice, a ver, güey, yo vine por un dolor de rodillas y me estás diciendo que vaya al psicólogo, ¿qué pedo contigo, no? O sea, para el paciente puede sonar totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque el paciente viene con la convicción clara de que le duele la rodilla por un problema externo a él, porque jugando fútbol me lastimé, porque di un mal paso, porque de chiquito me caí. O sea, el paciente tiene una explicación lógica a su dolor físico, pero jamás se le había ocurrido que su dolor físico viene de su psique y de su historia. Donde les entro a ver su psicosomática. Porque sí, o sea, estábamos hablando, ¿no? Hace poco de la situación de que no le puedes dejar caer a los pacientes de golpe la situación, ¿no? Como de, no, si usted tiene esto, ¿no? O sea, te van a tirar de loco. Pero, por ejemplo, lo primero que hago cuando me dicen, no es cierto, ¿no? Obviamente, toco y el paciente muestra una emoción. Le digo, ya ves, está enojado. Le digo, ¿por qué se enoja?
Vea, voy a tocar de este lado, ¿no? ¿Duele igual? ¿No? Ah, entonces, ¿por qué aquí? Ah, y la hacen así, ¿no? ¿Por qué aquí sí le muestra una emoción? ¿Qué tiene ligado ahí? Digo, realmente, le digo, cuando a usted le duele, ¿qué emoción expresa? O sea, ¿qué siente? Ujú. ¿Siente coraje? ¿Siente frustración? O sea, ¿qué siente, no? Porque hay veces que, por ejemplo, dependiendo de la somática, lo que son los tobillos tienen que ver obviamente con acciones en la medicina tradicional del pulmón y el corazón, que son aspectos ligados al ente psicoemocional con aspectos superiores, ¿no? O sea, aspectos que tienen más que ver con situaciones analíticas, situaciones más realistas, ¿no? La parte de aquí en medio, lo que serán las rodillas, igual que los codos, ¿no? O sea, lo mismo muñeca, tobillo, rodilla, codo, tiene que ver con la situación emocional, lo que es el centro. O sea, lo que tiene más que ver con las emociones, lo que se mueve en nuestro sistema límbico, lo que se va moviendo en torno como emocional así impulsivo, ¿no? Entonces, si lo que es cadera, lo que es hombro, tiene más que ver con las situaciones primitivas. O sea, las cuestiones obviamente como por ejemplo la emoción del miedo, ¿no? O sea, el instinto de supervivencia, ¿no? Entonces es ahí donde yo me voy dando cuenta y les pregunto en torno a la situación o generalizo dependiendo obviamente qué áreas son las que yo estoy trabajando, porque el ambiente de la psicosomática en el aspecto de medicina tradicional es muy amplio. La medicina china no separa cuerpo y mente, o sea, es uno solo. Entonces tienes que ser práctico al revisarlo y es ahí donde vas preguntando. Si no encuentras o no indagas algo dentro de ello, te vas a otro tipo de emocionalidades, a otro tipo de situaciones, de decir, ¿de dónde viene, no? O sea, buscas, trabajas y es ahí donde te das cuenta que dices, usted trae atorado alguna situación ahí, yo no la puedo decir. O sea, yo realmente no es como que diga, no, si el paciente tiene un problema desde sus 5 años con uno. O sea, yo realmente sé que tú tienes algo aquí atorado. ¿Por qué? Porque ya llevamos más de 3 sesiones y no veo ninguna mejoría, ninguna. Y ese es un proceso que, por ejemplo, nos frustra mucho a los terapeutas en el área física. Digo, a mí ya no tanto porque tengo estas herramientas, ¿no? O sea, a mí ya no me llega a frustrar porque digo, ok, no se va a mover, ¿sabes qué? Y es ahí donde le hablo, por ejemplo, a Juan y le digo, hazme un rastreo para saber qué trae ahí, ¿no? Por lo menos para saber qué tiene. Y ya con esa perspectiva, ya es más fácil ir abordando al paciente. Y ya es más fácil cuando el paciente, como que por lo menos lo concientice. Ahora sí, ¿no? Ya con el psicólogo ya es más fácil decir, ¿sabes qué? Tienes problemas en esto. Ahí es, por ejemplo, aquí en Código hemos creado este tipo de terapias que una persona vino y decía, es un tren de terapias, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente viene aquí y sabemos que no va a quedar solamente con la terapia. Es decir, si llega conmigo como psicólogo, a lo mejor te lo tengo que canalizar a ti, acupunturista, y luego tú lo vas a canalizar con el masajista y luego con el biomagnetista y en fin, tenemos diferentes tipos de terapias. Creo que todas estas terapias se complementan unas a otras y son necesarias que tome diferentes terapias para que pueda salir más rápido, para que pueda a lo mejor entrar más rápido en ese proceso que yo les llamaba cruzar la línea, en donde ya estás dispuesto a realmente hacer algo bien por tu vida y tomar los cambios y los procesos necesarios para avanzar en tu vida, a regresarte a tu mundo destructivo en el cual puedes navegar pero no vas a realizarte nunca o entrar en un proceso en el que bueno, es un mundo nuevo, desconocido, pero que te da la esperanza de por lo menos luchar por tus sueños, ¿no? Uh-huh. Entonces sería importante que en este proceso el paciente entre entre en un tren de terapias que diga, hoy toca acupuntura, toca psicología, bueno, vamos a hacer una semana de psicología, acupuntura, biomagnetismo, masaje, reiki, limpias chamánicas, meditación, etcétera, ¿no? Sí sería importante todo esto, ¿no? ¿Qué opinan de este tipo de terapias? Porque normalmente el paciente quiere solamente una terapia, una sola. Vengo a psicología, vengo a rehabilitación. Nosotros sabemos que eso no lo va totalmente a curar. De hecho, hemos tenido pacientes en conjunto, Gerardo, Juan y yo. Uh-huh. En algún momento también entró el terapeuta Paco. Francisco de lo que es sanación energética. Y entonces los pacientes les dábamos como un tratamiento integral, ¿no? Que lo veíamos 4 terapeutas. Entonces, de pronto primero pasaba con Gerardo, Juan, después Francisco y al final pasaba con el mismo día. El mismo día. Entonces los pacientes tenían un desgaste de cierta forma, digamos, psíquico, pero al final tenían como un alivio general, ¿no? Entonces era un tratamiento, o es un tratamiento integral que nosotros hemos implementado con varios pacientes, pacientes que han querido esta sanación de manera integral.
Y hemos visto, la realidad es que hemos visto muy buenos resultados en esos pacientes. Yo también, por ejemplo, en torno a esto, bueno, eso no lo aprendí en psiconeuroacupuntura, yo trabajo lo que son las bandas espirituales en acupuntura, las bandas craneales, que bueno, es parte de una terapia del doctor Roberto González González, que es muy efectiva, muy buena, tiene una aplicación muy importante y ha también apoyado a esta norma con sus pacientes para poder aperturar, o sea, romper las barreras sin que el paciente se dé cuenta. ¿Por qué? Porque realmente hay un principio que dicen, ¿cómo quieres realmente cambiar tu perspectiva psíquica? A través de tu cuerpo. Es una de las primeras cosas, ¿no? O sea, si cambias algo de tu cuerpo, también tu mente cambia. O sea, también tu perspectiva de aquí arriba cambia y mucho, ¿no? También si yo internamente me siento frustrado, me siento así, empiezo a cambiar mi mecánica corporal bien bonito, ¿no? Entonces, cuando uno coloca agujas y mete una terapia de psicología, o sea, realmente estás metiendo al paciente sin una barrera de protección. El paciente no tiene forma. Sí, bajas las defensas, ¿no? Porque el paciente siempre llega con nosotros psicólogos, pero con sus defensas hasta arriba, con su razón hasta arriba, ¿no? Con sus ideas súper protegidas. Entonces nos cuesta trabajo. Lo que tú haces es que a través de la acupuntura haces que estas defensas bajen. Y entonces ahí es cuando el paciente puede expresarse, llorar, enojarse, gritar. Lo que esté reprimiendo sale más fácil. Sí, antes de la sesión de psicología, o sea, también he apoyado con ello mismo, ¿no? De que, o sea, ya sea que, por ejemplo, yo haya intervenido antes de la sesión de psicología, pero ya en psicología, imagínate, el desgaste físico que genera una terapia física. Porque realmente muchos dicen, es que no hice gran cosa. ¿Cómo no? Tu cuerpo se mueve y mueve un montón de cosas, desde la terapia física. Entonces ahora imagínate, te paso ya con una energía bien mermada a psicología, ya realmente todo te va a entrar y ya prácticamente el psicólogo es el que te noquea, ¿no? Es el que dice ya, ¿no? O sea, en esa perspectiva solamente, ¿no? Pero si lo vemos bien, o sea, el proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya te aperturamos todo tu proceso, o sea, ya mermamos todo tu proceso consciente, ahora sí, ya no tienes forma de justificarte. O sea, ya llegando al psicólogo ya no tienes forma de decir, no es cierto, ¿no? Si yo ya como terapeuta te estoy diciendo que en tu somática tienes algo, y aquí tienes algo atorado y realmente se está viendo en tu rigidez emocional, pues cuando llegue con el psicólogo, ¿qué le va a decir? No, pues me están diciendo que sí. O sea, hasta ahorita me acabo de dar cuenta, ¿no? Que eso es cierto. Entonces ya llegan como ya en crisis, ¿no? Ya realmente si no estaban en crisis, te lo paso ya bien tronado, ¿no? O sea, realmente en el punto donde dices ya, ¿no? O sea, ¿ya qué, no? Sí, no, y hay veces que al paciente no le cae el 20 ni siquiera en la sesión, le va cayendo el 20 como en la semana, en los días posteriores, ¿no? Tuvimos un paciente en conjunto donde practicamos lo que es la hipnosis. Hipnoterapia. Bueno, Hipnoterapia. Sabemos que Juan y yo también trabajamos hipnosis. Entonces ellos me apoyaron con un paciente que es mío, un paciente de psicología. Entonces hicimos esta terapia con él, en el mismo momento éramos cuatro terapeutas. 3, porque ya no estaba, o sea, Francisco se salió porque tenía terapia. Él estuvo un ratito nada más. Estuvo al principio, sí. De ahí fuera no nos quedamos. 3 estuvimos ahí al tanto. Fue una terapia muy padre, muy para nosotros como terapeuta, porque vimos cosas que probablemente hubiéramos visto en muchas otras sesiones más largas, ¿no? Sin embargo, en ese momento nosotros vimos cosas interesantes, pero el paciente no lo vio. O sea, el paciente incluso se levantó molesto, ¿no? Y él me decía, es que yo no sentí nada, yo no vi nada, me sentí estafado, me sentí robado. Y nosotros hablamos con él, al final cada uno de los terapeutas le dio su opinión, su punto de vista. Y al final yo hablé con él y le dije que estaba en todo su derecho de sentirse de esa forma, ¿no? Pero que tuviera paciencia, o sea, que los procesos a veces no son mágicos. Y en efecto, días después regresa disculpándose con cada uno de los terapeutas y dice, en los días posteriores empecé a tener recuerdos, empecé a destapar cosas que nunca en mi vida había visto, ¿no? Que nunca en mi vida había sentido. Entonces entró como en un choque, en un conflicto de emoción. Y vino antes de su terapia porque él decía, me siento bien, pero me siento mal porque ya me di cuenta de esto y esto y esto y esto y esto. Sí, abrió todo. Ajá, pero no es en el momento, o sea, a lo mejor muchos sí es en el momento y muchos no, muchos es un proceso posterior. No, la mayoría de las terapias fuertes, el chingadazo al paciente le llega a los 3 días. Y de hecho se debe dejar como 3 días para que como que asiente, ¿no? Como que removiste todo.
y lo dejas así, que asiente todo, y en ese asentarse te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces es importante, pero este tipo de terapias que luego damos, que son en conjunto, creo que son muy buenas, y creo que los pacientes deberían de darse la oportunidad de venir a encontrar diferentes formas de encontrar un camino hacia su sanación, porque finalmente creo que la parte de la fórmula mágica ya no funciona. Sin embargo, creo que hoy en día existen terapias como esta que tú haces, como algunas muy modernas, como la psicomagia de Jodorowsky, como las constelaciones familiares, como muchas otras que en una sola terapia, en 2 terapias, te muestran una gran parte de tu conflicto. Por lo menos lo puedes ver. De ahí a cambiarlo ya lleva un proceso, porque tienes un automático, ¿no? Que en automático vas reaccionando en la vida, ¿sí? Entonces a lo mejor ya puedes ver que el problema que está en esta situación, y cuando se te presente la situación lo vas a hacer en automático, pero ya lo vas a poder ver, ya lo observas, ya dices, aquí está el problema. No lo puedo detener, pero sí lo vi. Y vienen contigo y dicen, ¿qué cree? Pasó esto, no puedo parar, pero ya lo veo. Entonces yo digo, ya es un gran avance. Porque luego hay terapias también que yo considero que son muy largas para que logres darte cuenta de tu conflicto, ¿no? Y entonces yo pienso que estas terapias, como ustedes me comentan que se hacen, que hacemos aquí en Código, son terapias que ayudan mucho porque te hacen ver en un solo momento, ¿no? Yo en su momento, hace que unos 2-3 meses, estaba muy mal de la espalda. Digo, ustedes me vieron, no podía ni caminar. Y yo recuerdo que en un promedio de 3 días me han de haber dado unas 15 terapias, porque me daba uno tras otro. Y eso me curó. Al día de hoy me siento totalmente recuperado. Pero yo me acuerdo que en esos días entré en crisis muy fuertes. Me acuerdo que un día me dieron una terapia Gerardo, Francisco, Juan y Quetzali, ¿no? Ajá. Entre 4. Y me dieron una terapia muy dolorosa, ¿no? Y yo estaba enojado porque decía, o sea, nada más me duele la espalda. ¿Por qué chingados me tienen que maltratar la cabeza, el pecho, esto, el otro, los tobillos, ¿no? Paco me hacía algo en los tobillos. Y bueno, me llenaron de agujas, entonces ni me podía mover porque te mueves con las agujas y te duele todo. No tenías resistencia. Sin embargo... No tenía resistencia. Ajá. Yo trabajé muy fuerte eso, porque evidentemente yo sabía que eso no era porque había ido a jugar básquetbol y me había esforzado más de la cuenta o no había calentado. Era por algo emocional que yo traía. Y bueno, yo me pegué muy fuerte a las terapias de aquí, más mi psicólogo, obviamente. Y yo creo que en un mes salí al 100%. Obviamente sigo mi proceso, porque yo digo, bueno, esto no está curado. Ya cesó el dolor físico. Sin embargo, todavía tengo temas emocionales que tengo que seguir sanando para que no vuelva ese dolor físico. Porque evidentemente si vuelve, a lo mejor un día vuelve y ya no se quita, ¿no? A lo mejor ya te deja con una secuela, como por ejemplo, la gente tiene muchos avisos y ya cuando quieren sanar, pues ya traen una diabetes declarada, ya traen una hipertensión, un cáncer, una situación ya crónica, que aún así se puede revertir y se puede curar, pero ya es más complicado. Yo digo, ¿por qué tener que llegar a esos extremos para comenzar a trabajar fuerte en nuestra vida, ¿no? Pues sí, realmente. Así es. Bueno, pues vamos a dejar aquí el podcast. Vamos a invitar a la gente a que pida la asesoría, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Código sí les damos la primera consulta, que es el diagnóstico completo. No se los cobramos, ahorita no se está cobrando, para que vengan, se les hace un análisis, un rastreo, ya sea con biomagnetismo. Gerardo les hace algún diagnóstico de acupuntura, en la psicología les damos un diagnóstico también, y les damos una propuesta de terapias para sanación, que evidentemente nosotros vamos a hacer una propuesta de diferentes terapias, ¿no? Complementarias, una con la otra, para que podamos ayudar al paciente a llegar a una cura más profunda, ¿no? Entonces sería como lo que dejamos hoy, ¿no? En este tema. Y pues que quiten los mitos de la psicología, ¿no? O sea, o de la acupuntura, o no sé, vengan y pruébenlo, ¿no? No se vayan con el canto de las sirenas que la gente anda diciendo por ahí, que es milagrosa, porque también dicen que es milagrosa, o que no sirve, ¿no? Están como en los dos extremos. Hay quien dice, no, eso es algo de milagroso, te va a curar luego. Y hay quien dice, no, esos son charlatanes, no sirven, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que vengan, lo experimenten por carne viva, y lo peor que puede pasar es que encuentren unas respuestas a cosas que les van a ayudar a aligerar su vida, ¿no? Así es. Sí, realmente sí. ¿Algún comentario, Norma, para cerrar? No, pues nada más que analicen su día a día, que se permitan sentir, y que aquí en Código Sí pues los esperamos cuando quieran. Hay diferentes terapias para todos. Pues nada, ya realmente ya no tengo creo que ningún comentario. Así, vivan en el sentido estricto de la palabra. Bueno, tomen terapia. Tomen terapia.
Ok, pues muchas gracias. Continuamos en los próximos días con más podcasts. Les agradezco mucho su tiempo y hasta la próxima. Gracias.